Muy buenas tardes, mis amados. Dios nos siga bendiciendo porque es la bendición de Dios la que nos lleva a éxito en todas las épocas, no importa cuáles sean las circunstancias. En esta ocasión vamos a traer a memoria los comienzos del trato de Dios con nosotros, la raza humana. Escuchemos por el momento una lectura que está en el Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 26 en adelante. Capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Qué maravilloso el principio, una perfección, un compañerismo, una relación continua, porque el Todopoderoso venía y se paseaba con ellos en el huerto del Edén. Los comienzos, no cabe duda, eso fue algo que no tiene igual, porque Dios formó, Dios inventó un nuevo género. Por ejemplo, en los tres cielos, este es el orden. El primer, por eso la expresión del Señor cuando nos enseñó a orar, dijo: ustedes dirán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla plural, porque hay tres cielos. Uno es el cielo de las aves, como así nosotros decimos, las aves de los cielos, las que vuelan. Ese se llama el cielo atmosférico, número 1. El número 2 es el cielo astronómico, donde están todas las galaxias, las estrellas, los planetas, el sol, la luna. Toda esa maravilla está en el segundo cielo, se llama cielo astronómico. Y en el tercer cielo se llama el reino de luz, donde habita el Padre con 4 géneros. Allá tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y cuando ya el Señor nos lleve a nosotros, cuando se regenere otra vez el ser humano, porque ya estamos en ese proceso, entonces nosotros seremos los redimidos, el género humano, los redimidos con la sangre de Cristo. Entonces podemos contemplar la belleza
del primer tiempo. Ahí les crió al varón varón y hembra los crió. Y les dijo, multiplíquense. Allí en ese estado maravilloso de inocencia. Entonces, entre un mismo versículo tiene espacio de... hay tiempo y espacio, mucho. Pero desde ahí les dio la orden. Por eso es que toda esa raza, toda esa descendencia que nace dentro del paraíso en el estado de inocencia, pero tienen la orden de multiplicar y llenar la tierra. Cuando viene Satán con sus mentiras y engaños y logra engañar a la familia humana, entonces comenzó la tragedia. Para comenzar, había ahí dos árboles. Uno se llama el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el otro se llamaba el árbol de la vida. Cuando ellos desobedecen porque Satán les sugiere que no les va a pasar nada, antes se van a superar, y le creen, entonces lo que sucede es que desobedecen, porque Dios le dijo a la pareja, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, pues morirán. Quiere decir que se dejaron engañar, y entonces comienza la tragedia, porque Satán, eso es lo único que trae: engaño, mentira, corrupción. Es el padre de mentira, que siempre corrompe y destroza la belleza de la vida, de la familia. Todo lo que es bueno, él lo echa a perder. Por eso es que Dios determinó, ya desobedecieron, entonces no deben estar dentro, no sea que coman del árbol de la vida y vivan eternamente sin morir en el estado de desobediencia en el cual ya estaban ahora. Entonces por eso fueron echados fuera por los ángeles de Dios y puso guardianes. Y entonces toda esa descendencia en el estado inocente son echados fuera, y la escritura menciona que nomás a los personajes centrales, pero lo que podemos ver, cuántos pudieron haber nacido allí con esa herencia incorruptible, en esa bendición en la que no conocían el mal, ni la tragedia, ni el crimen. Pero cuando son echados fuera, allá les nacen los primeros hijos cuando ya están afuera del Edén. Uno se llamó Caín y el otro era Abel. Y ya estaba el engaño. Ellos ya nacieron no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán, porque ellos habían transgredido, y ahora los hijos ya no eran a la semejanza de Dios, sino ya eran carnales, a la semejanza del hombre material Adán. Por eso entre ellos hubo ese desastre y comenzó el crimen. Por eso más tarde, cuando Caín, que
recibe sentencia, a él se le dijo, a él quiero que viva mucho y que sufra las penalidades de lo que ha hecho. Por tanto ordenó que se le pusiera una señal para que nadie lo matara, porque debía vivir para saber que lo que había hecho era malo. Pero al contrario, él más tarde tuvo familia. Cuando algunos dicen, ¿y de dónde tomó familia? Si los primeros que nacieron es Caín y Abel. Es que se equivocan. Ellos son los primeros que nacieron ya cuando están fuera, cuando están sin la bendición del Señor, sino ya siendo transgresores, ya estaban esclavizados por Satán. Porque escrito está que cuando alguien es vencido, es esclavo del que lo vence. Pues así pasó. Entonces, Caín, cuando toma mujer, pues naturalmente cuando dijo henchid y llenar la tierra y multiplíquense, en el estado inocente. Pero después le viene, cuando viene la sentencia, a Adán le dijo, con dolor comerás el pan. Ahora vas a tener que trabajar muy duro, porque la tierra te va a producir espinas y cardos. Hay que andar limpiando la siembra que pongas, porque si no, la maleza, la cizaña, los cardos, todo, van a ahogar la semilla. Entonces ahora, esa era su sentencia. Y para la serpiente le dijo, ¿y tú por cuánto has engañado a la mujer? Sobre tu pecho andarás y comerás polvo. O a capturar todo aquello que se arrastra. Pero lo que sucede también con la mujer, a ella le dice, de aquí en adelante con dolor parirás tus hijos. Antes no. Cuando dijo henchid y multiplicar, era sin dolor. Era una belleza la vida, no había sufrimiento. Pero ahora ya echados fuera del lugar de bendición, del jardín del Edén, ahora tendría dolor, con dolor parirás tus hijos. Entonces lo que hemos de ver, que al comienzo Dios le da a la familia la autoridad sobre todas las bestias. No había ninguna serpiente, ningún tigre, ni león, ni ninguna bestia que dañara al hombre, porque cuando el hombre estaba entre ellos, le tenían respeto, porque la humanidad, la pareja, la humanidad iba a señorear sobre todo lo creado. No iban a recibir amenaza de nadie ni de nada. Lo maravilloso es que debemos irnos conforme a las Escrituras para no especular, porque a cuánta mentira el diablo sigue forjando para indicar que aún los ángeles vienen y tienen sexo con las mujeres allí, y que por eso nacieron unos gigantes. Pero no se dan cuenta que a todos los que nacieron en el estado inocente, todas esa agrupación, esos miles, digamos, cuando son echados fuera con Adán y Eva, ahora estos otros que ya nacieron fuera, ya no eran a la semejanza de Dios, ya eran aquí a la semejanza de Adán en inocencia y en santidad. Ahora los echa fuera, y los que nacen ya eran con dolor y ya iban a nacer a la imagen
de Adán, no a la imagen de Dios. Y ahí entró el conflicto. Eso era una belleza sublime. Eso era hermosísimo. Pero lo lindo en todo esto es que Dios, viendo que se había perdido la belleza, la inocencia, todo lo perfecto que existía en la familia humana, en la raza humana dentro del Edén, pero que ahora se había perdido. Por eso está escrito que en el primer Adán nacimos con la huella del pecado, pero en el segundo Adán, que es Cristo, todos seremos vivificados. Es decir, que para eso apareció el Hijo de Dios, como está escrito en San Lucas, capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente, eso es lo que había pasado. Satán se encargó de, con su engaño, seguir manipulando a la raza humana. Por eso es que le gusta el número 6, porque en el Apocalipsis dice que el número 6 es número de hombre. ¿Por qué? Porque nosotros en el día 6 es cuando fuimos hechos los humanos. Porque en el séptimo ya reposó el Señor, ya estaba todo hecho, pero en el día 6 fuimos hechos nosotros. Quiere decir que por eso ama el 6. El diablo ama el 6, que es el control de la raza humana. Por eso en la trilogía satánica, en el fin de los tiempos, se va a manifestar el 6, 6, 6, 3 veces 6, que significa el control que tuvo de nosotros los humanos y que no lo ha querido soltar. Pero hemos de ver que ellos no se llaman Trinidad, se llaman trilogía. El falso profeta y el anticristo, que se le llama la bestia, porque va a ser una bestia destructiva. Es como a Hitler le llamaron una bestia que no tenía llena en el crimen y en el desastre. Ese venía siendo como un prototipo del anticristo. La bestia, por perverso y destructivo que va a ser el anticristo. Entonces, y a Satanás se le llama el dragón, o sea, la serpiente antigua. Entonces son 3. Y ambos pelean el 6. Por eso es 6, 6, 6. No quiere decir que es un número que trae el anticristo, los 3 seises, sino que los 3 lo usan. El 6, el control del 6. Pero pensando en eso, Dios programó y mandó a su Hijo, porque allí en el Edén, en Génesis capítulo 3, dice que cuando está juzgando el Señor a la serpiente, al varón y a la dama, a ella le dijo, a Satán le dijo: la simiente de la mujer, de ahí de alguien, simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Se refería al Cristo que iba a ser enviado. Bendito sea el Señor. Cristo es la expresión, el verbo, la expresión de Dios. Amén.
Eso es Cristo, la expresión, el verbo, porque en el principio era el verbo, es la expresión, la palabra. El Señor, el Padre, la personificó su palabra para que Cristo sale del Padre y es la palabra viva del Padre. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que la simiente de la mujer, de ahí va a salir uno que le aplastaría la cabeza. Por eso es que en el monte de la tentación, después que Cristo fue bautizado como a la edad de 30 años, es usted en el capítulo 3 de San Mateo, los últimos versículos, donde fue bautizado, vino a Juan para ser bautizado, donde se bautizaban mucha gente. Él también hizo fila con ellos, pero Juan lo distinguió diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentó a Jesús como el Cordero de Dios, que no iba a cubrir como los corderitos que sacrificaban los hebreos en la Pascua, sino es Cristo, iba a quitar el pecado. Quita el pecado, Él sí lo borra, lo lleva a la profundidad de los mares para nunca más acordarse. Cuando el Señor salva a alguien, es borrón y cuenta nueva. Todo el pasado queda perdonado. Por eso es que le dijo Ananías a Saulo, cuando Saulo se convierte y ora por él para que reciba la vista, el mismo Ananías le dice: y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Para eso es el bautismo, para que se borre todo el pasado. Por eso es lo que dijo allí. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Para eso es el bautismo, para que todo el pecado de la vida pasada quede borrado. Por eso es necesario bautizarse. Bendito sea el Señor. Algunos le dan muy poca importancia a eso. Oigo a algunos que hasta dicen que el que se bautiza así nomás, que chivo mojado y chivo seco y chivo mojado. No le dan respeto a las cosas. Hablan como rufianes, cuando el bautismo es para que el pasado de nuestra vida quede borrado. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Para lo cual él obedeció y él mismo le tocó bautizarlo a Saulo de Tarso, para que después él se cambiara el nombre, porque Saulo significa deseado, mas él mejor se puso Pablo. Pablo significa pequeño, como diciendo: el deseado sea el Dios, no yo. Y por eso se cambió el nombre, el cual es Pablo. Entonces hemos de ver que Cristo Jesús vino a restaurar, a buscar y a salvar lo perdido. Entonces, ¿qué tenemos por fin? Tenemos esta escritura en segunda de Corintios 1, 9 al 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Porque, acuérdense, cuando el hombre peca, ya quiere depender de sí mismo, ya busca medios y hasta religión que forman para cómo ganarse la salvación. Por eso el diablo se aprovecha presentando mucha idolatría o muchas formas raras para que la gente consulte a otras cosas en vez de buscar a Dios. Pero eso es el hombre mismo tratando de salvarse por sus propias
sabiduría o fuerza. Pero resulta que el único medio de salvación es aquel que envió el Padre. Por eso ya nuestro hermano leyó ahí, cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el puente para llegar al Padre. Sin Cristo no se puede llegar. Por eso dijo San Pedro en el capítulo 4 de los Hechos, versículo 12, dice: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solo en Cristo que hay salvación, porque es al que el Padre envió. Y cuando el Padre envía a alguien, tiene la misma personalidad del que lo envía y la misma autoridad del que lo envía. Bendito sea el Señor. Es como cuando mandó el Señor con Moisés, dijo: mi ángel irá con ustedes para introducirlos a la tierra, y yo estaré con él. Aún con el ángel de Jehová, que es un ser especial, porque Dios tiene para millones de ministerios para delegarles oficio, pero hay quienes quieren cargar todo a una sola persona, y resulta que él tiene millones. Por ejemplo, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, ese es comandante guerrero, y lo vemos cuando vino a pelear contra Satán, defendiendo el cuerpo de Moisés. Y luego Judas presenta también que Satán le quiso pelear a Moisés. También habla con respecto a lo mismo sobre el cuerpo de Moisés. Y luego en el Apocalipsis capítulo 12 dice que Miguel con su ejército, los guerreros del Todopoderoso, Miguel con su ejército vino a abrir camino, porque Satán se oponía o siempre estorba. Por eso dice el capítulo 12 de Apocalipsis que Miguel con su ejército vino a pelear contra Satán y su ejército. También tiene de los ángeles caídos, tiene ejército para hacer la guerra, y le intentó hacer la guerra, pero no prevaleció, porque de repente fue dominado por Miguel y su ejército y fue lanzado a la tierra. Esas son cosas que acontecerán en los postreros tiempos, antes que venga Jesucristo en su segunda venida para atar al diablo, para poner al diablo, lo va a atar y lo va a poner en el abismo por 1000 años, y al falso profeta y a la bestia, que es el anticristo, dice que los agarrarán vivos y los lanzarán al lago de fuego. Pero Satán va a ser atado por 1000 años. Pero lo maravilloso de todo esto es que hasta entonces viene Cristo, porque cuando viene por su iglesia, Él no pisa la tierra. Eso no va a ser manifiesto, va a ser de repente. Por eso dice capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 51, que el mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá. Gloria. Y los muertos resucitarán, y los vivos seremos transformados. Bendito el Señor. También lo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
comenzando con el texto número 14. Ahí hemos de ver que ese tiempo es en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento va a venir sin advertencia, va a venir de repente. Pero cuando viene en su segunda venida, ya viene con su iglesia y con los ángeles. Dice que vienen en caballos blancos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vendrá, bendito sea el Señor, en su caballo blanco. Es el quinto jinete del Apocalipsis. El quinto jinete es el bueno. Está como en el libro de Daniel. El quinto imperio es el bueno, porque desmenuzará aquel sistema terrenal que estaba compuesto en una imagen que soñó Nabucodonosor: cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce y pies de hierro mezclado con barro. Que es en el tiempo que estamos, en un gobierno, en el mismo sistema de la estatua esa, que es en los pies, donde es un sistema corrupto, religión y política juntos, tanto que hasta se dividieron de la ciudad de Italia, del país de Italia, y se adueñaron y amurallaron para hacer el Vaticano. Para no darle cuenta al gobierno y no pagar impuestos, se registraron nación ellos mismos para tener autoridad política y no estar bajo el gobierno ni pagar nada ni impuestos. Desde ahí está la corrupción manifestada, pero es el mismo sistema de la imagen que soñó Nabucodonosor sobre los 4 imperios. Pero en el capítulo 2 de Daniel y el texto número 44 dice que después vio que una piedra fue cortada, no con mano de hombre, y vino y desmenuzó el sistema, la imagen, desde el oro, la plata, el bronce y el hierro con barro. Dice, viene y destroza y establecerá un reino que no tendrá fin. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga en su segunda venida, va a venir con su iglesia. Pero cuando la iglesia es arrebatada, Él no pisa la tierra ni lo ve nadie, porque es en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum, pum! ¡Vámonos! Pero cuando Él venga en su segunda venida, viene ya con su iglesia para someter a Satán, encadenarlo, y a sus 2 ayudantes, el falso profeta y la bestia, ser lanzados al lago de fuego. Entonces, en medio de todo esto, veamos estas cosas maravillosas. Por aquí tenemos unas cosas muy interesantes. Sí, estas son. Gloria a Dios. En medio de todo esto, Dios estableció el plan B. En el plan A, Satán interrumpió y corrompió la raza humana. Hasta el punto que toda la descendencia de Caín se tornaron a ser enemigos de Dios. Hasta el punto que el género humano antes del diluvio llegó a un grado en el que ya no se podía más. Era una corrupción horrible. Porque precisamente
la descendencia que nació a la semejanza de Dios como Adán antes de pecar. Eso es lo que se le menciona, hijos de Dios. Por eso menciona por ahí en el capítulo 6 que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres. Es decir, la descendencia de Adán, esa descendencia que no tenía corrupción. A todo eso Dios le llamaba hijos. No eran sus hijos, eran su obra, la hechura de sus manos, porque la raza humana nos fuimos creados por la expresión. No, fuimos creados por la mano, somos obra manual. Con sus manos el Señor hizo al hombre y a la mujer. A una la hizo de su costado del varón, lo durmió, lo anestesió y sacó una de sus costillas, y con sus manos Dios hizo esa intervención, y del hueso de Adán sacó Dios a la mujer, la hizo. Por eso somos obra de sus manos, obra manual de Dios, los seres humanos. Esa es la diferencia entre el animal y la raza humana, en que nosotros somos hechura de sus manos y todo lo demás fue creación por la palabra del Señor. Entonces hemos de ver que toda la descendencia de Caín en una actitud rebelde, es más, ellos crearon la música en esa era corrupta. Por eso aún se ha tratado de meter en la alabanza para estos tiempos, establecer una iglesia apóstata con muchas mezclas paganas dentro de los coros de Dios. Porque allá en el tiempo de los antes del diluvio, o sea, los prediluvianos, en esa música pervertida, porque ahí vemos el capítulo 4 que los de descendencia de Caín fueron los que establecieron todo instrumento musical. Vino de la raza corrupta, perversa, la que fue manejada por el diablo, que fue toda la descendencia de Caín. Entonces ahí tengo un apunte para que no andemos creyendo tantas mentiras, que los ángeles vinieron y se metieron con las mujeres. En primer lugar, a ninguno de los ángeles le llamó Dios hijo. El término hijos es como yo les digo a muchos de ustedes, o a mí me dicen algunos de mis pastores, mire mi hijo, no es que uno sea, pero le toman ese cariño. Entonces, el único que es superior a todos los ángeles, porque a ninguno de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, sino solo a Cristo. Bendito sea el Señor. Y ahora a todos los que aceptemos a Cristo, se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, por la nueva naturaleza que entra en nuestra vida. Esa nueva naturaleza es divina. Por eso otra vez se está restaurando la raza humana. Y miren lo que dijo el apóstol San Pablo, según 1 de Corintios tenemos allí esa cita, vamos a ver. Voy a ver, ahí tengo. Pero en 2 de Corintios está dicho por el apóstol, capítulo número 1,
el versículo 9 y 10. Léemelo, por favor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ahí tenemos la expresión del apóstol San Pablo. La muerte entró por un hombre, y los hijos de Adán ya eran a la imagen del hombre humano, carnales, los que nacen fuera. Bendito el Señor. Y sin duda que de la descendencia de los que nacían de la línea del respeto y el temor a Dios, como varios, allí está uno que se llamó Set, por el cual se recupera la vida de Caín, porque Dios nunca se da por vencido. La vida de Abel, perdón. La vida de Abel se recupera en Set, para que ninguno de los de Dios quede borrado. Dios quiere que se levante el nombre de todo varón. Por eso les había dicho que cuando una mujer no tenía hijos y moría el esposo, la tomara el hermano de su esposo que murió, para que la descendencia tomara el nombre del muerto, para que el nombre del que murió siempre debería existir. En la línea de Dios no se termina el linaje, sigue y sigue y sigue, y seguirá por la eternidad. Entonces está San Pablo diciendo que en todo, como sentenciados a muerte, tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, porque el humanismo en Adán y la descendencia que nació ya, no a la imagen de Dios, sino a la imagen del hombre carnal, la sentencia era muerte. Pero luego dice, pero el Dios que resucita a los muertos nos libró, nos libra y nos librará. Tres cosas. ¿Nos libró de qué? Nos libró de una vida de perdición. Éramos una raza perdida, extraviada. El Señor que resucita a los muertos a través de Cristo, porque dice, el Dios que resucita a los muertos nos libró, nos libra y nos librará. ¿Nos libró de qué? De la corrupción. Nos libró de la muerte eterna, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aceptando a Cristo vinimos a dar un salto de muerte a vida. Bendito sea el Señor. Entonces nos libró del pasado, de la culpa del pasado, de la herida que causó Satán en la raza humana, causando y trayendo la muerte. Bendito sea el Señor. De eso nos libró. Nos libró de la condenación, porque sin Cristo no había salvación. Es el único nombre en el que hay salvación. Es el único por el cual podemos llegar al Padre. Cristo es la única puerta. Por eso en el capítulo 10 de San Juan dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos siempre. Bendito sea el Señor. Entonces es maravilloso que, dice San Pablo, nos libró, nos libra
¿De qué nos libra? Nos sigue librando de las huestes del maligno que acechan contra nosotros para tratar de engañarnos y sacarnos del camino del Señor. Pero nosotros estamos peleando la buena batalla a no dejarnos, porque ya sabemos que se metió en la primera, en el principio de la raza humana, haciéndole daño a los que vivían en una relación con Dios permanente, hechos a su semejanza, a la semejanza de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí se metió. Por eso ahora ya sabemos que en el primer Adán fuimos constituidos pecadores, dice el capítulo 8 de la carta de San Pablo cuando escribe a los romanos. En el primer Adán todos fuimos constituidos pecadores, mas en el segundo Adán todos alcanzaremos salvación y vida eterna. Entonces, el segundo Adán es Cristo. Veamos esa comparación maravillosa, esa parodia, llamémosle de ese modo, esa metáfora que dice San Pablo. Dice: el esposo ame a su esposa como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice: esto lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando estaba en la cruz, un hombre picó con la lanza en su costado, y de ahí salió sangre y agua de su costado. Habían hecho tanta maldad en el Señor que lo habían dejado desfigurado totalmente. Pero lo más lindo de esto, que del costado de Cristo nacimos la iglesia, que es la esposa para las bodas del Cordero. Así como la esposa del primer Adán salió de su costado, así la esposa del Cordero, la iglesia, salió de su costado también, el segundo Adán. En el primer Adán todos fuimos sentenciados a muerte por el pecado, por el engaño satánico. Mas en el segundo Adán hay salvación y oportunidad de vida eterna para todos. Por eso hay que levantarnos, hay que servirle a Dios, hay que santificarnos, porque de repente podremos ser arrebatados dentro de una apostasía que la cual ya se está viviendo. Alguien por ahí mencionó, me da vergüenza, la actitud de falsos profetas que está diciendo que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. La comparó con la igualdad de cuando el Señor dijo que sería tiempo difícil, principio de dolores, angustia, guerras, todo eso. Estamos en principio de dolores, pero no en la tribulación, porque aquellos son 7 tiempos divididos en 2, 3,5 y 3,5 tiempos. 3,5 es de una aparente paz que traerá el anticristo para engañar. Y los otros 3,5 es cuando se desenmascara, para que nos demos cuenta que es un prototipo del diablo. Así como Cristo presentó al Padre, también el anticristo presentará al diablo en su personificación. ¡Qué tremendo! Pero lo maravilloso de esto es que nos libró
nos libra. ¿Y cómo nos libra? Por la sangre de Cristo somos redimidos. Amén. Por la sangre de Cristo fuimos redimidos, es decir, comprados otra vez. Nos sigue ayudando. Nos libró y nos libra de las acechanzas. Por eso hay que pelear con firmeza y santificarnos cada día, apartándonos de los placeres mundanos y de tanto vicio que el diablo ha traído para corromper, como nunca se cansa de hacer daño. Pero Cristo apareció para enseñarnos un nuevo estilo de vida, porque escrito está: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. En Cristo somos renovados. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí tenemos, nos libró, nos libra y nos librará. ¿Saben de qué nos librará? Dice, de la gran muerte, o sea, de la separación eterna de Dios. Porque nos libró del pasado, nos libra de las fuerzas satánicas en el presente y nos librará. Y eso quiere decir, aquí tengo unas citas bíblicas. Entonces, ¿qué nos espera después? Escuchen esto. Por aquí tengo unas notas. Éramos a su semejanza. Por causa del diablo perdimos la imagen y la semejanza de Dios. Y fuera del Edén nacieron hijos perversos, ya conforme a la raza humana, que fue la que se pervirtió hasta un tanto que toda esa raza, toda esa descendencia que había nacido en inocencia, en santidad dentro del paraíso, eso es lo que se les llama, de donde tomó mujer Caín, que algunos dicen, pero ¿cómo tomó mujer si los primeros son ellos? Por favor, tienes que leer que cuando la hizo a ella y se le entregó a Adán, dijo, henchid y multiplicar. Y ahí sin dolor, imagínate cuántos miles de personas nacieron. Pero ahora cuando son echados fuera, ahora sí, con dolor parirás tus hijos. Y esos que nacieron ya no eran a la semejanza de Dios, sino semejantes al hombre humano, los cuales quisieron tomar, conseguir, ganar a través de religiones su salvación. Pero el único camino a la salvación, repito, es Cristo Jesús. No hay otro camino. Entonces, nos libró, nos libra y nos librará. Y esto de nos librará equivale a que seremos semejantes. La semejanza no la volveremos a tener hasta que seamos arrebatados o los muertos resuciten, porque para volver a tomar la imagen de Dios, como fuimos hechos a su imagen y semejanza al principio, hay que morir, porque la muerte entró por el primer hombre. Aún Cristo vino y tuvo que morir para tener dominio sobre la muerte, porque Él venció la muerte, no lo pudo retener. Al tercer día toma su cuerpo y resucita y se aparece a los discípulos y anda con ellos por un gran tiempo, por 40 días. ¡Qué maravilloso!
el que vence la muerte, el que resucitó a Jesús, nos resucitará a nosotros también en el postrer tiempo. Y los que estemos viviendo en ese tiempo, que a lo mejor cualquier rato ya es, seremos transformados. Pero quiere decir, soltaremos este cuerpo, esta materia. Por eso es que no importa cuán decrépitado esté el ser humano. Tengo parientes que en la guerra segunda quedaron el puro tronco y siguieron viviendo. Pero son cristianos. Gloria a Dios, ya están muy mayores. En la resurrección no van a ser ese cuerpo mutilado. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 15:35, si alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, ¿no sabes que cuando tú siembras una semilla, es semilla medio fea, pero sale una hermosa planta? Así será en la resurrección. Sembramos lo terrenal, resucita espiritual, un ser perfecto. Todos los niños, seres perfectos, no niños perfectitos, semejantes todos a la edad perfecta. Nadie es chiquito o chaparrito o enanito. No, en la resurrección todos semejantes a los ángeles. Y eso significa volver a tomar lo que perdimos, lo que nos arrebató Satán. Cristo nos lo viene a dar de vuelta. Por eso dice así: ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Lo único que nos falta, ya estando en esta vida en Cristo, es la semejanza a Él. La semejanza no la volveremos a tomar hasta que cuando Él nos lleve. Por eso el rey David, allá en el Salmo 17, verso 15, dijo: yo en justicia seré saciado y veré tu rostro cuando despertaré a tu semejanza. Bendito sea el Señor. En justicia veré su rostro y seré saciado cuando despierte a su semejanza. Lo tercero, que nos libró, nos sigue librando del demonio para que éste no tenga poder contra nosotros, y nos librará de la gran muerte, que significa, sin ver muerte seremos transformados los vivos, para tener la transformación, la metamorfosis de la transformación. Bendito sea el Señor. Y entonces seremos semejantes otra vez, como fuimos en el Edén, con inocencia, con perfección, con alegría, con Dios mismo entre nosotros. No habrá necesidad de lumbreras, porque el resplandor en el tercer cielo, esa es una maravilla que no hay mentalidad que la pueda explicar. El tercer cielo es el reino de luz, donde habitan el Todopoderoso con 4 géneros: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y un día, el 5.º género seremos nosotros, los redimidos con la sangre de Cristo, la familia regia, los hijos de Dios. Por eso 1 de Juan 3:2, ahora ya somos hijos de Dios por aceptar a Cristo, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, otra vez, como lo fuimos antes que Satán llegara. Bendito Señor, volveremos a ser semejantes
al Todopoderoso. La bendición del Señor los cubra, los bendiga y los guarde. Párale.